Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente vamos a hacer una deliciosa mayonesa de remolacha. Para hacerla vamos a necesitar remolacha fresca, zumo de limón, aceite de oliva, un poco de pimienta negra y sal marina. Lavamos y pelamos la remolacha. Y ahora, una vez troceada, la vamos a poner a hervir. Ponemos agua que las cubra, simplemente, y las dejamos cocer unos 20-25 minutos hasta que veamos que están tiernitas. Si os gusta mi canal y el contenido que comparto en él, podéis ayudarme de la manera que veáis a través de mi enlace a Tipeee que encontraréis abajo en la cajita de descripción. Ya las hemos sacado porque, ya veis, ya están blanditas, ya entra bien el cuchillo, así que las vamos a triturar. El caldito de cocer la remolacha no lo tiréis porque os puede servir para cualquier otra elaboración en la cocina, para dar color o sabor a cualquier plato. Las ponemos en un vaso batidor. Ponemos una cucharada de zumo de limón, ponemos el aceite de oliva, voy a poner 3 de momento, a ver cómo emulsiona. Una pizca de pimienta, esto es opcional si queréis, también le podéis poner ajo en polvo o cualquier otro saborizante que os guste, y un poco de sal. Ponemos un poquito y luego ya la vamos ajustando. Y trituramos. Y ya la tenemos, este es el resultado. ¡Veganízate! Una mayonesa muy colorida y sabrosa para decorar y dar sabor a nuestros platos favoritos. Los ingredientes de la receta abajo en la cajita de descripción, donde también encontraréis los enlaces a todas mis redes sociales. Dejadme un like bien gordo si os ha gustado la receta, compartidla con todo el mundo para que puedan disfrutarla también, no os olvidéis de suscribiros y darle a la campanita para que os avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí otro día más y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!